Hablar de los mayas significa referirse a uno de los grupos más estudiados desde el púlpito académico. Dentro de las más de 65 etnias, cada vez que se hace algún conteo aparecen y desaparecen lenguas en los censos, que conforman el componente indígena del país, son los mayas a los que más atención se les ha puesto. Como se sabe, la región maya abarca la península yucateca, el estado de Chiapas y Huasteca Potosina, y los países de Guatemala, Honduras y Belice principalmente. De todos estos parámetros geográficos e históricos, los mayas yucatecos o peninsulares han sido, a no dudarlo, uno de los grupos sobre los que más se ha escrito, tanto a nivel académico como desde la atalaya turística. Si bien, como sugieren algunos estudios, la riqueza que ha dado la etnografía en México o el territorio mesoamericano es precisamente la multiplicidad de expresiones culturales diversas, imbricadas a fuerzas desde la academia a universos que pretenden su homogenización. Su dinamismo nos muestra la variedad de expresiones demarcadas por contextos cada vez más complejos y plurales. Sin embargo, me parece que el proceso metodológico acompañado de los datos debe buscar alejarse de la descripción particularista, no porque lo contrario deba ser la pregunta universalista de las prácticas sociales y particularidades de una localidad, sino porque el cuestionamiento cultural surge de postulados basados en universales y paralelos humanos. En ese sentido, se adolece de propuestas teóricas o metodologías, puesto que no se busca la explicación de posturas de procesos de raigambre histórica de largo alcance, mientras que se vislumbran desbocadas emociones por descubrir y preservar obsesivamente los particularismos expresados incluso en enunciados poco esperanzadores para el conocimiento. No será extraño, o más bien se ha vuelto costumbre escuchar decir de algunos investigadores: eso solo se cree entre los celtales de tal pueblo, mientras que los de San Juan Chamula piensan diferente. O bien, dicen, en mi comunidad tal o cual ritual es diferente al de tu comunidad, como si la comunidad fuese pertenencia de quien investiga. O también decir que depende de qué mayas estemos hablando, debemos hacer un alto para marcar una referencia. Todavía más lastimoso resulta cuando se exacerba un territorio que desde hace siglos se ha planteado como homogéneo, lingüística y culturalmente hablando, en la península de Yucatán, cuando se trata de encontrar coherencia en las representaciones sociales de una localidad a otra, al decir que los mayas del sur son diferentes a los del oriente y que los rituales como el Quetzmec o el Chachac varían de región a región y de localidad a localidad, cosa que sin duda sucede. Ello pareciera desprenderse de una compleja asociación y uso deforme de conceptos como los de identidad y cultura. El problema mayor se expresa con agudeza cuando este tipo de aseveraciones se difunden en la sociedad y se contribuye a construir un sinfín de estructuras narrativas y argumentos sobre los mayas y su identidad, que según dicen no es una, es múltiple, y se recurre de manera encubierta a explicaciones mal argumentadas por el mal entendimiento de aquello que asumen es el posmodernismo. Así, es también común escuchar que al hablar de los mayas, sus prácticas culturales y costumbres, estas se reformulan, reconstruyen y deconstruyen para volverse a formar. Juegos de palabras que parecieran evocar elementos literarios, pero que no terminan por explicar el punto de partida conceptual sobre el que se realizan las investigaciones. Las ciencias sociales nos muestran tal dimensión en la medida que podemos entenderlas como epistemes o conocimientos que se basan en el reconocimiento de procesos y que estos conllevan de manera intrínseca la idea del cambio en el devenir del tiempo. La cultura, la identidad, estructuras y sistemas lo son. Reinventarse se basa en la creación o invención de narrativas respecto de las tradiciones, los sujetos y su inmersión dentro de las representaciones. Entre otros ejemplos, por mencionar el más recurrente, la cosmovisión ha sido uno de los estandartes sobre los que se ha sostenido la visión cultural de los pueblos indígenas en Mesoamérica, por asumir, en parte, que va irremediablemente ligada a aspectos inmutables de la cultura, lo que representa problemas epistémicos, metodológicos e ideológicos. Así, elementos como la identidad de quienes han permanecido apegados a sus creencias, así como la lengua, han sido sin duda los estándares privilegiados para intentar apostar por la permanencia y continuidad de lo maya y lo tradicional. En esta región del país, la preeminencia de la lengua ha sido considerada valor indiscutible para referirse a lo que tanto académicos como cierto sector de algunos mayablantes ha venido desde hace algunas décadas explicando como lo maya, o todavía más complejo, el ser maya.
y su importancia lo es a tal grado que hoy en día cualquiera puede decir con relativo desparpajo que perder la lengua es equivalente a perder la cultura, o bien, para usar otro adjetivo, si se deja de hablar maya, desaparece la cultura. El aspecto lingüístico sin duda es relevante en este tipo de construcciones. No en balde el maya yucateco durante décadas ha sido considerado la lengua más homogénea dentro de un mismo territorio y donde se habla una misma lengua de la familia mayense, y porque los números así lo indican. Poco más de 600,000 hablantes, y no es que más, y me fallan los datos, en un mismo territorio pareciera ser suficiente para sustentar el hecho de que varios círculos académicos, particularmente quienes se asumen como estudiosos de la cultura maya, se sumen a la construcción de diversas oleadas de reivindicaciones. Injusto sería dejar de nombrar trabajos que se han abocado a tocar diversas temáticas tales como el género, la economía y más recientemente el de la migración. Sumado a estos, han venido también planteamientos sobre el cambio y la permanencia cultural, tomando como referente aspectos como la economía, así como los procesos acelerados de aculturación, derivados de las fuerzas expulsoras de mano de obra hacia puntos importantes de la península como Cancún, la Riviera Maya y la ciudad capital, Mérida. En ese sentido, la propuesta de mirar de cerca y con detenimiento los cambios provocados por el crecimiento urbano y la incursión de las comunidades indígenas en las dinámicas geopolíticas y urbanísticas han ido cobrando mayor fuerza en el análisis de los procesos de transformación. Por ello, desde la perspectiva antropológica, histórica y sociológica, también se ha abierto el camino hacia los estudios que incluyen a los mayas yucatecos, ya dentro de discusiones que van más allá de las fronteras peninsulares. Los procesos y cambios hacia la modernidad, la pluralidad de formas y variantes en la construcción de las nuevas identidades, poco a poco han ido arraigándose dentro de los ámbitos académicos como temas importantes a discutir. En ese sentido, ha resultado provechoso inscribir a los mayas yucatecos desde nuevas perspectivas de análisis, vinculados particularmente a conceptos académicos, también políticos, tales como el multiculturalismo, pluralidad y las relaciones interétnicas, sin descuidar la fuerza de una especie de clase emergente. Sí, como se mencionó anteriormente, las etnografías clásicas del área maya contribuyeron a redescubrir los conocimientos que perduraron durante siglos. Las nuevas propuestas de estudio parecen indicar la necesidad de analizar el surgimiento de un sujeto mucho más complejo, cargado con nuevas dinámicas y tensiones entre los afanes de la vida cotidiana y la necesidad de abrirse paso día a día. Aspectos como los referidos anteriormente nos llevan a considerar con detenimiento factores que cobran relevancia antes de lanzar propuestas al aire. Así, importante será detenernos a reflexionar bajo qué concepto de cultura discutimos y pensamos espacios de interculturalidad. Como se ha visto, hace mucho que Yucatán dejó de ser el estado homogéneo cultural y lingüísticamente que nos dijeron los estudiosos que eran. En algunos municipios del sur, incluso el INEGI hoy en día ya reporta que se habla, como en el caso de Tecash, el chol y el maya como un dato lingüístico oficial. En casi toda la región del sur, la presencia de grupos de Chiapas es observable a la primera de cambios. Si la migración se observa desde aquellos que han venido de otros estados para asentarse en Yucatán, válido sería también referirnos a las dinámicas de migración interestatales e internacionales. Y bueno, recapitulando, quizás la apuesta sea la de revisar los fundamentos sobre los cuales pensamos la identidad, la interculturalidad y los espacios en los que se produce. En primer lugar, me parece que hay que entender a la cultura como algo que es flexible, dinámico y siempre abierta al cambio. Dos, soltar las ataduras de una lengua que por su misma naturaleza ligada a la cultura no debe ser constreñida a designios particulares, sino al uso que le dan sus hablantes, volverla y dejarla existir sin menoscabo de espacios y ámbitos específicos. Tres, promover su uso cotidiano en cualquier contexto bajo la promoción e implantación de políticas públicas que faciliten su puesta en práctica partiendo de las mismas instituciones. 4. Definir si la interculturalidad es algo ya dado o es necesario propiciarlo, en qué casos corresponde al Estado nacional, no solamente al Estado estatal, y en qué casos a los ciudadanos. 5. Entender para corregir que la inclusión y promoción de espacios de interculturalidad provienen de la falta de creación de canales de diálogo eficaces, de políticas públicas, jerarquías sociales y de clases sembradas desde hace siglos como muros infranqueables, pero también de violencias simbólicas que no han hecho más que sumir en el más grande de los olvidos a los sectores más marginados. Muchas gracias.
Muchísimas gracias al doctor Enrique Javier Rodríguez Balán. Doctor, teneki wake hahat an tulakale bashawalo utial unos beni mayet an. Sin duda, si entendiéramos todo y viéramos todo desde lo maya, sería completamente diferente. A continuación vamos a tener la oportunidad de escuchar a la maestra María Cristina Osorio Vázquez. Ella es maestra en Economía y Administración Pública, egresada de la Universidad Autónoma de Yucatán, investigadora y coordinadora del programa Movilidad e Intercambio Académico de la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo. Maestra. Esta inmigración es la que más estudiada. Con respecto a los migrantes escolares, estamos hablando de lo que se registra precisamente en el estado de Yucatán, y con el enfoque de la prosémica vamos a tratar de explicarlo a grandes rasgos. Siendo maestra de secundaria, observaba que los chicos no locales tenían problemas de interacción social. Esto fue informado a las autoridades, pero debido a las complejidades que están en las secundarias, fue subestimado. Posteriormente, la Secretaría de Educación Pública me dio la oportunidad de estudiar un posgrado en Desarrollo Regional. Esto me permitió hacer un estudio más serio sobre esta temática, y el primer estudio tuvo una pregunta orientadora que fue: ¿por qué se dan estos conflictos entre los chicos migrantes? La respuesta, entre otras, por abreviar, es que tenían códigos socioculturales diferentes. Este segundo estudio que se hace, viene la segunda pregunta orientadora: ¿cómo se conforman estos códigos socioculturales entre los grupos humanos? Principalmente entre los de crianza y desarrollo, que precisamente son adolescentes los que vamos a manejar. ¿Qué es la prosémica? Ustedes recuerdan que este vocablo hasta cierto punto fue expresado por primera vez por Hall. Se maneja como espacios arquitectónicos y también espacios personales. Pero para poner una idea, él nos dice, para abreviar el tiempo, tengo que correr, que los sentidos en las culturas son diferentes. Este tamiz cultural hace que algunos espacios se capten y otros se excluyan. Un ejemplo, haga de cuenta, un imaginario, pasa en este momento una mujer alta, delgada, con un vestido muy justo, pegado. Las mujeres van a observar los espacios de los tacones, el peinado, quizá las joyas, pero los caballeros van a examinar otros espacios, ¿sí? ¿Por qué será eso? Si alguien le pregunta, diría, es cultural. Bueno, entonces, de acuerdo con Hall, ¿cómo se conforma la cultura? Esto es precisamente lo que se va a manejar para conjugar la situación de la segunda pregunta orientadora. Migrantes escolares. ¿Qué son los migrantes escolares? Aquí tenemos, son aquellos, quizá el término migrante escolar pueda provocar controversias lingüísticas, ¿sí? Y se proponga mejor utilizar el término traslado escolar. Pero en el argot administrativo, significa cambio de escuela. El chico no puede cambiar diariamente de escuela, por lo que en este segundo estudio es aquel cuyos movimientos geográficos como alumno pues lo realiza atravesando límites regionales, intermunicipales, interestatales e internacionales. El objetivo de este estudio es determinar los factores causales en la conformación de códigos socioculturales violentos en migrantes escolares de secundarias, unas veces como agresores y otras veces como víctimas. Esto precisamente enmarcados con el enfoque de la prosémica que precisamente acabamos de ver, raudo y veloz. Aquí tenemos el estado de Yucatán para ver y determinar las líneas de migración que se dieron en este estudio que se hizo en el 2011-2012. Perspectiva metodológica,
tenemos que se utilizó una combinación del método cuantitativo y cualitativo. El método cuantitativo fue por medio de una regionalización escolar para determinar los espacios y focalizar a los migrantes escolares. De los 106 municipios del estado de Yucatán, fueron 3 los que presentaron este diagnóstico. El municipio de Mérida, no sé dónde está la luz, el Valladolid y Tizimín. ¿Sí? Pero para hacer un estudio propio se realizó exclusivamente en el municipio de Mérida, con una totalidad de 2.541 adolescentes, 26 escuelas de diferente modalidad que podemos observar en esta panorámica, y los mismos que se encuentran dentro del anillo periférico. Estoy volando. Estos alumnos fueron de los terceros años exclusivamente. ¿Por qué de los terceros años? Porque edades de 13 a 15 años con intereses similares, y por lo general los padres de familia no los trasladan a otros espacios, lo que permite que la muestra permanezca inmutable. Una vez con esta muestra se les hizo una encuesta de 10 preguntas para sacar a los migrantes escolares. Aquí tenemos migración intermunicipal, 30 municipios con un total de 121 adolescentes, 70 hombres, 51 mujeres. Tenemos migración escolar interestatal. De los 32 estados, fueron 22 los que presentaron migración hacia el estado de Yucatán. De los 10 primeros, cuando los chicos todavía eran infantes en algún grado de primaria, y los 10 restantes terminando la primaria en sus localidades para migrar al estado de Yucatán. Un total de 187 adolescentes. Y también, como el primer estudio, hubo migración internacional. 6 países con un total de 21 adolescentes, 12 hombres, 9 mujeres. Tenemos aquí el concentrado: 329 adolescentes, 183 varones, 146 mujeres. Rápidamente, los cambios cuantitativos, podemos observar que en este estudio un 5% de los chicos migra pendularmente solos o se quedan en la ciudad de Mérida con un grupo de jóvenes de su misma edad en localidades pues que alquilan. En el primer estudio, el 100% de los jóvenes se quedaba con parientes o familias conocidas. Es decir, mucho más jóvenes los chicos se están independizando. Tenemos que un porcentaje mayor de familias internacionales y nacionales migraron cuando sus hijos eran infantes. En cambio, en el primer estudio fue lo contrario. Esperaron a que sus chicos terminen la primaria para migrar al estado de Yucatán y continuar sus estudios. Y número 3, en este segundo estudio, tanto intermunicipales, interestatales e internacionales, fueron varones, la mayoría fueron varones, y en cambio en el primer estudio fueron mujeres. Método cualitativo, ¿cuánto me queda? Rapidísimo para que yo pase. El método cualitativo, las entrevistas fueron por medio de entrevistas vocales a los escolares y a sus familias. Esto nos permitió conocer en primer lugar algunas cuestiones causales de los códigos generados en los chicos. Por ejemplo, estos desconocen la influencia decisiva de las imágenes audiovisuales que provocan cambios en su conducta y en su comportamiento. Número 2, estos son los juegos que mencionan ellos en un 80% de los glúteos y los genitales. Pero esto es tan drástico que estos chicos han sido atacados, fíjense, en un 80%, que es bastante significativo, por adultos y pares, como si fuera un juego. Pero ellos, como pueden ustedes observar, por miedo al sarcasmo o a la indiferencia, porque desgraciadamente los adolescentes y los niños en esta época son invisibles, callan. Tenemos también que los chicos se manejan en la irrealidad. Sus modelos son los de la televisión, principalmente los que están de moda. Esas chicas y estos chicos que vemos acá, no sé si es lo mismo. Bueno, seguimos. El
Tenemos que también el robo en las escuelas, no sé si aquí los normalistas les sucede lo mismo, pero entre secundaria y primaria mencionan que esto se acaba cuando las autoridades imponen disciplina, y lo mismo mencionan de las calles, que la responsabilidad no significa de ellos mismos, sino de las autoridades responsables. 2 minutos. Y el entorno ecológico es importante para mantener la identidad humana y disminuir la violencia. Pues no podemos seguir. Tenemos entonces, esto es importante, ellos mencionan que los que están aquí, la importancia de la pedagogía urbana que encontraron en el estado de Yucatán, con todas estas actividades, el 100% mostró el beneplácito, actividades gratuitas de todo tipo. No sé si en un tercer estudio pueda cambiar esta situación. Muy contentos con la administración estatal. Aquí tenemos también algo muy importante que los padres de familia mencionan, la dificultad para conducir acertadamente a sus hijos por modelos modernos creados, en donde la mayoría de los medios de comunicación pues influyen para estos códigos socioculturales. Dicen, por ejemplo, los cómicos actuales han excluido a la familia de sus parlamentos. Es decir, si vamos a un restaurante es para que nos insulten y nos agrade. Entonces mejor pero los chicos, si ustedes se fijan, se ríen. Entonces se va convirtiendo en una cultura desagradable. Y muchos obstáculos legales que ellos mencionan discutibles acerca de la represión. Porque dicen los padres de familia entrevistados que se les entrega la responsabilidad de sus hijos, pero que se les quita la autoridad para fomentarla, dejando a sus hijos en una mayor indefensión ante modelos mediáticos permanentes. Tenemos entonces que podemos mencionar que el ambiente educativo no es exclusivo de las escuelas, sino de todos los entornos de una ciudad, de un hogar, en donde interactúan los individuos. A grandes rasgos, tenemos que la gobernanza propicia la pedagogía urbana determinante para determinar las conductas éticas o regresivas. También las TIC se han convertido somos variables dependientes de las mismas. La dialéctica política ha provocado la eliminación de toda autoridad. Toda conducta conlleva una influencia, es decir, nosotros actuamos de acuerdo a una influencia que esa es la que no se ha estudiado, o al revés, no se le da importancia. Y algunas veces los chicos, quiero que ustedes observen cuando, por ejemplo, ven las cámaras de televisión, en las televisión, aquel programa que dice, cómprate esto y conviértete en uno del club, ¿no? ¿Qué pasaría si alguien levanta la falda a una persona? Dirían que el niño está mal, y los que están observando, ¿estarán bien o estarán mal? Bien. Toda conducta conlleva una influencia, es decir, nosotros actuamos de acuerdo a una influencia que esa es la que no se ha estudiado, o al revés, no se le da importancia. Y algunas veces los chicos, quiero que ustedes observen cuando, por ejemplo, ven las cámaras de televisión, en las televisión, aquel programa que dice, cómprate esto y conviértete en uno del club, ¿no? ¿Qué pasaría si alguien levanta la falda a una persona? Dirían que el niño está mal, y los que están observando, ¿estarán bien o estarán mal? Bien, continuamos. El sistema sociocultural es fuerte condicionante para producir la violencia y el abuso sexual en los grupos de crianza y desarrollo cuando no utilizan racionalmente las artes, la ciencia y la cultura. Los niños y adolescentes de ambos géneros, cercados por la agresiva mercadotecnia erótica, se encuentran en situación de constante acoso en un mundo adulto cada día más deshumanizado e indiferente a su suerte. Gracias por su atención. Bien, continuamos con la mesa 4, propuestas integradoras de identidad en espacios de diversidad y migraciones interculturales. Ahora toca el turno de la maestra Miriam Georgina Capcanul, licenciada en Psicología, egresada del Centro de Estudios Superiores de la CTM Justo Sierra. Actualmente se desempeña como docente de la Facultad de Educación de la Universidad Autónoma de Yucatán. Maestra Miriam. Y como parte de las actividades que realizo en lo que es la facultad, elaboro y trabajo en un programa que se llama Juventud y Sociedad,
del cual surge esta propuesta para ir trabajando con dos zonas específicas de la ciudad de Mérida, ¿sí? El proyecto se llama PALEC, podemos ver, significa niños estrella, ¿sí? Para trabajar con población infantil en educación primaria. Es una propuesta para ir fomentando aquella diversidad cultural que se pudo ir identificando durante el espacio, ¿no?, mismo que habitamos, que es parte de Yucatán. Bueno, podemos ver, y empezamos con un punto pues, muy importante, ¿no?, conocer qué es la sociedad. La sociedad, pues, podemos ver que está compuesta de diferentes grupos de individuos. Esos mismos individuos se van relacionando, se van agrupando entre sí y, pues, van formando diversas familias. Familias que están compuestas por diversos valores, por diversas creencias, por diversas costumbres y que día a día van mostrando el lugar que habitamos. Hablando, como se ha mencionado, México a nivel nacional es uno de los estados que hay una población inmigrante, ¿sí?, y que ha crecido aún con los días, y actualmente podemos ver que es una amplia, tal como se señalaba en la ponencia anterior, en el que el contexto educativo no es ajeno a esta inmigración de los alumnos. ¿Sí? En el ámbito, hablando más al estado de Yucatán, podemos ver que también parte de esa inmigración en el contexto educativo se ha generado cierta exclusión, cierta discriminación entre parte de la comunidad, ¿sí?, de tal modo que esta misma situación ha creado cierta segmentación cultural, debido a, bueno, de que yo soy de una cultura, tuve una cultura, y empieza a haber esta segmentación que se puede dar en lo que es la comunidad. Parte de esa diversificación que pudimos ir identificando en dos colonias, ¿sí?, que están ubicadas en la zona de Yucatán. Más adelante les menciono que igual uno de los fenómenos que hemos identificado justamente en este estado que habitamos, el estado de Yucatán, tan hermoso, ¿sí?, hemos visto cómo la expansión demográfica en estos últimos 20 años ha crecido entre lo urbano, entre lo rural. Especialmente podemos ubicar que la zona, el estado de Yucatán se divide también en la zona norte, la parte oriente, la zona sur y el poniente. Hablando específicamente de la zona sur, es de donde surge esta propuesta de trabajo que se hace, ¿sí?, en las dos colonias que están justamente ubicadas en la zona periférica del estado de Yucatán, ¿sí? Podemos ver a las dos colonias que son San Antonio Ixtluch y San Luis Sur Zulúcar, de tal modo que a través de un diagnóstico de necesidades que se elabora por el programa Juventud y Sociedad, que elaboraron ciertos investigadores y profesores de diversas escuelas del campus de Ciencias Sociales, ¿sí?, se identifica que parte de la población que habita estas dos colonias son originarios desde hace más de 40 años por Chiapas, personas que vienen de Chiapas, de Veracruz, de Tabasco y también del estado de Campeche. Aunado a esta situación que identificamos tanto con la población a través de diversas entrevistas focalizadas, a través de ciertos cuestionarios para poder conocer más a la comunidad, se identificó pues ciertas características relacionadas con la diversidad cultural, ¿sí? A partir de esto es donde surge esta propuesta que nosotros queremos ir trabajando específicamente con la población educativa enfocada al nivel básico, es decir, ya la primaria. Trabajar con la primaria y poder fomentar lo que es la educación
intercultural con los niños que habitan en las zonas. Sabemos que la mayoría de los niños que asisten a los niveles educativos, al menos a las 2 escuelas que están ubicadas en estas 2 colonias, sus papás son originarios de diversas culturas. Y es importante, ¿no? Allá lo rico que nosotros podemos ir identificando de una diversidad cultural es que el niño también puede conocer y respetar esas costumbres que son de otra cultura. No únicamente centrarnos en una segmentación cultural como había mencionado, sino en esa diversidad cultural que podemos ampliar y que el niño conozca más allá de otras culturas que están. A partir de eso que lo pueden identificar, respetando y creando esa integración en el aula y esas relaciones positivas que se pueden ir fomentando a través de este punto. Como objetivo general que nos planteamos en este proyecto es propiciar que los integrantes de la comunidad educativa reconozcan, valoren y respeten la diversidad cultural que caracteriza a estas 2 zonas del estado de Yucatán. Sí, ciertas características, vemos que las 2 colonias tienen muchas carencias, ¿no?, comparadas con otras zonas que se habitan en Yucatán, que es tan difícil encontrar una farmacia, ¿sí?, y que en la zona norte igual podemos ir encontrando farmacias en cada esquina. Sin embargo, debido a estas, pues son zonas marginadas en las que nosotros pretendemos ir trabajando, ir fomentando esta educación intercultural, aún ajena a lo que es la educación, a lo que viene siendo la escuela que está allá. Pretendemos que esta propuesta de trabajo no solamente cree un impacto en la primaria, sino que también a nivel poder trabajar con los padres, ¿no?, que no solo únicamente empecemos a trabajar con los niños, sino incluir también a la comunidad educativa a futuro, en fases más adelantadas de esta propuesta de proyecto, es poder trabajar igual con el docente. ¿Sí? Uno de los primeros objetivos que nos planteamos es identificar claramente cuál es la diversidad cultural que está presente en las 2 escuelas que vamos a trabajar. A partir de esta identificación, también poder identificar cuáles son aquellas prácticas, cuáles son aquellas estrategias que se están trabajando con los niños para que nosotros podamos ir fomentando, no únicamente trabajar en lo mismo, sino enriquecer esta educación intercultural, ¿no? De tal modo que, como les mencionaba, ajeno a lo que es la escuela, pretendemos que estos objetivos que nos planteamos puedan crear un impacto directamente con la comunidad educativa. ¿Sí? También es importante que vamos a diseñar e implementar el programa de actividades lúdicas, recreativas, de tal modo que lo bello de esta propuesta es que no únicamente va a ser implementado por chicos de la Facultad de Educación, que son prestadores de servicio social, sino que buscamos que también 2 colaboradores, que son alumnos de la licenciatura en antropología, puedan aportar también conocimientos y competencias, de tal modo que es un proyecto que enriquezca a la población educativa. Bueno, uno de los puntos importantes que le traigo es pues la definición de qué es la educación intercultural. Como se menciona, pues es el conjunto de aquellos procesos pedagógicos que están orientados a la formación de personas capaces de comprender la realidad desde diversas ópticas culturales y de intervenir en procesos de transformación social que respeten y beneficien aquella diversidad cultural, que más como un punto negativo podemos verlo como un punto positivo que puede favorecer la ampliación de la perspectiva de lo que son las diversas culturas y fomentar el respeto hacia las costumbres, los valores y las creencias de las personas con quien estamos interactuando día a día, especialmente en algo que es parte de tu comunidad, la comunidad que está en la que estás habitando. ¿Sí?
A modo de conclusión podemos establecer un punto importante, ¿no? Acá hablo de la diversidad cultural, como había mencionado, que es muy importante, y también la importancia de poder ir fomentando estos valores, estas costumbres, esta educación intercultural, que aún siendo igual parte de una política pública, es importante que como docentes y que como universitarios, como profesores universitarios, que somos asesores de alumnos prestadores de servicio social, puedan guiar esas competencias, esos conocimientos hacia al apoyo social y al respeto hacia lo que es la diversidad cultural, ¿sí? También señalo la importancia de poder recuperar ese entorno cultural que está y es parte de nuestro contexto que estamos habitando hoy en día, y que todas esas experiencias previas de los alumnos, quienes pueden proceder de cultura, de diferentes culturas y familiares diversos, ¿sí? Tener esa experiencia, esos conocimientos y puntos de vista diferentes es lo que enriquece nuestra cultura. Gracias. Ahora vamos a escuchar al maestro Galo Emanuel López Gamboa. Él es maestro de la Facultad de Educación por la Universidad Autónoma de Yucatán, docente en la misma universidad y responsable del Departamento de Servicio Social. Actualmente la Universidad Autónoma de Yucatán, a partir de la reestructura de su modelo educativo, actualmente es un modelo educativo para la formación integral, ha trabajado fuerte en esta zona de la ciudad denominada el Sur Profundo, que ubica diferentes colonias, entre las cuales están San Antonio Ixtluch 3 y San Luis Sur Sununcan. En estas zonas, como bien comentaba la maestra Miriam, pues es un espacio en el que se dan muchas peculiaridades, particularmente porque al estar en la periferia de la ciudad, incluso físicamente, el hecho de que, valga la redundancia, el periférico divida la parte de San Luis Sununcan, pues hace que no seas ni de Mérida ni de las comisarías propiamente. Es como un punto, como de manera de limbo, inclusive, entre una y otra. Muchas carencias en la zona, como en gran parte del sur de la ciudad. Lo que decía Miriam hace rato es cierto. O sea, por ejemplo, en la zona hay primarias, pero no hay escuelas secundarias, al menos en esas dos colonias. Hay agencias de cerveza, pero no hay farmacias, entre otras situaciones que se presentan. De tal manera que hemos estado trabajando con la zona, la unidad académica de bachillerato con interacción comunitaria, la UABIC, o como muchos la conocen, la Prepa 3, pero en realidad más que una Prepa 3 es eso, una unidad de interacción comunitaria. Está situada justamente en el eje que hace que colindan las dos zonas, San Antonio Ixtluch y San Luis Sununcan, que pueden ver en el mapa. En esa zona se hizo de antemano un diagnóstico en el cual que usó un método mixto de entrevistas, por un lado, como de encuestas. Con respecto a las encuestas, como pueden ver, se encuestaron a 590 jefes de familia que están distribuidos en 8 sectores de ambas zonas. Constantemente se hace un mapeo físico de las dos zonas, porque por ejemplo ha ocurrido que a través de mapas del ayuntamiento, del INEGI, te dicen, no, pues aquí debe haber una calle, y no hay calle, es un monte. De tal manera que se tuvieron que distribuir en 8 grandes sectores para que pudiera recolectarse la información de manera más precisa. Estas 590 personas representan el 39% de las familias que habitan en la zona, de las clases existentes. También se entrevistó a 32 informantes clave que ocuparan algún tipo de cargo, que fueran representativos de la comunidad. Por ejemplo, 18 eran jefes de la manzana, 7 mujeres son reconocidas como fundadoras de las colonias, otras 7 son representantes de diversas instituciones, por ejemplo, las iglesias, los templos, organizaciones políticas, centros comunitarios, etc. Aquí hay algunas de las fotografías de la zona. A partir de estas conversaciones, de estas encuestas, de los datos que ellos nos proporcionan, pues aparecen algunos resultados en diferentes áreas, por supuesto.
El programa está integrado por las 6 facultades del campus más grande de la universidad, que es el campus de Ciencias Sociales, Económico-Administrativas y Humanidades. Y como a mí me gusta agregar, similares y conexos. Entre los cuales está, por ejemplo, entre esos conexos, el CIR Sociales, que también contribuye con nosotros. De tal manera que al menos en el eje educativo aparecen estos resultados. Solo el 16% de toda la población tiene estudios superiores a la secundaria. 25% tiene una primaria incompleta. Conforme más avanzan en niveles, existe mayor deserción. Hay baja calidad educativa, ausentismo de los alumnos. De hecho, por ejemplo, al inicio, cuando se trabajaba en San Luis Ununcán, las instalaciones del preescolar y de la primaria eran compartidas. Y como las aulas no alcanzaban, pues el gobierno del estado destinó uno de sus vehículos, aulas móviles, para que trabajaran, pero era insuficiente por la cantidad de niños que se atendían en la zona. Les repito, en ambos, una vez que terminaban la primaria, pues la secundaria más cercana estaba en San José de Tecoco. Está, porque todavía no existe, al menos en las zonas. Como les comentaba, infraestructura insuficiente e inadecuada en una de las colonias, en San Luis Ununcán. Por supuesto, bajas notas, existen necesidades de actividades extraescolares, hay atrasos en ciclos escolares. Muchos de los profesores que colaboran en la zona pues tienen las mejores intenciones, pero no tienen una formación base en docencia o no se han capacitado en ello, sino que tienen distintas profesiones y bueno, van ahí a dar clase. No existe un programa de educación para adultos, no ya les comenté de la secundaria, y tampoco existen programas de capacitación en diferentes oficios. Todo esto fue lo que apareció en el diagnóstico previo. Hace rato decía la conferencista de la mañana, no podemos partir de la nada nada se crea, valga la redundancia. De tal forma que por eso es importante diagnosticar qué es lo que la zona necesita, no lo que la universidad propone, no lo que Facultad de Educación propone, sino que verdaderamente las propuestas estuvieran apegadas a partir de lo que la propia comunidad necesitara. Y la propuesta, o lo que yo les quiero platicar hoy, es describirles un poquito acerca de la experiencia que hemos tenido como Facultad de Educación al interior de este programa Juventud y Sociedad en estas 2 colonias. Como parte de lo que en nuestro eje educativo estamos trabajando al interior del programa, es diseñar e implementar proyectos relacionados con el establecimiento de planes de vida y carrera en los jóvenes. No existe una primaria, no existe una cultura de ir a la escuela, de que importe la escuela, pero independientemente de contar con educación formal, más que eso notamos que otros problemas como pandillerismo, drogadicción, desintegración, están en el sentido de que no exista una integración como comunidad, ni una idea de hacia dónde quiero llegar como joven que vivo en esa colonia. De tal manera que era importante que independientemente que decidieras continuar por educación formal o no, pues al menos supieras cuáles eran los pasos que te iban a llevar hacia donde tú quisieras, cuál era tu meta. Esa es una de las cosas que se propone, trabajar planes de vida y carrera con los jóvenes. Otra es diseñar e implementar proyectos de apoyo escolar que incorporen la participación de estudiantes, profesores y padres de familia. Ciertamente, como decía la maestra Miriam hace rato, en este primer momento estamos trabajando fuerte con los estudiantes. En un segundo momento lo hemos hecho también con padres de familia, aunque esto todavía está comenzando, y no hemos llegado a la parte de los profesores, pero de antemano nos queda claro que ninguno de estos actores puede ser excluido. O sea, no se trata de trabajar o solo con los niños o solo con los padres. Es claro que en la medida en la que las 3 grandes figuras se involucren, si no es que más, pues los proyectos serán exitosos. Hay 4 grandes proyectos que está trabajando. Miriam ya les platicó acerca de PALEC. Todos ellos están en torno a crear un sentido de comunidad. Como decía, otra de las cosas que apareció en el diagnóstico es que la zona fue poblada por colonos de diferentes estados de la República, de la parte sur de la República, muchos de los cuales en realidad llegaron como aviadores, se establecieron en los terrenos y posteriormente el gobierno del estado legalizó su situación. De tal forma que, dado que no existe un sentido de comunidad en la zona, pues tampoco importa mucho si algo te ocurre, o si hay pandillerismo, o si hay violencia, porque, bueno, lo que le pasa al otro, pues da igual. De tal forma que la idea de estos 4 grandes proyectos es justamente eso, desde los diferentes ámbitos de lo que se puede hacer, trabajar en un sentido de comunidad. PALEC es uno de ellos, el respeto, el fomento a la diversidad cultural, reconocer lo que es propio, pero también el hecho de que existen otras personas en el mundo y que tan valiosas sus aportaciones como las mías.
Vigilantes verdes está en el sentido del cuidado del medio ambiente, en esa cultura del cuidado del medio ambiente, de saber que lo que yo ya haga, pues mañana va a repercutir, y no solo en mí, sino en las personas que vienen tras de mí. Aventureros del conocimiento está en función de trabajar habilidades de lectoescritura, por aquello del atraso escolar, de la reprobación, del ausentismo, etc. Y con la unidad académica estamos trabajando un seguimiento de egresados. La universidad pues tiene otras 2 preparatorias, pero tiene una malla curricular muy particular, es diferente por completo a la propuesta curricular que tiene la unidad académica. En conclusión, ¿qué es lo que sigue para nosotros? Tenemos muchos retos. Una de las cosas por las que trabajamos esto es en la medida en la que nosotros logremos cumplir verdaderamente la misión de una universidad pública que se debe a la gente, que propone una trascendencia social, pues estaremos haciendo lo que nos corresponde. Tratamos de integrar las 3 funciones sustantivas, ese es nuestro gran reto: docencia, investigación y extensión. Y por supuesto, luchar y reflexionar constantemente en que este tipo de programas se alejen del asistencialismo para convertirse verdaderamente en programas de empoderamiento, de autodeterminación comunitaria. Y bueno, pues muchísimas gracias por su atención. Continuamos, y para cerrar esta mesa 4 de propuestas integradoras de identidad y espacios de diversidad y migraciones interculturales, vamos a cederle la palabra al maestro Cristóbal León Campos. Él es antropólogo, historiador, académico, y actualmente se desempeña en la investigación en la Casa de la Historia de la Educación de Yucatán. Gracias. Muy buenos días, ya tardes casi a todos ustedes. Agradezco al foro la posibilidad de platicar con ustedes un poco, en cierto sentido, un poco el trabajo que hace la Casa de la Historia de la Educación y el que particularmente desempeñamos, o una de las partes que desempeñamos al interior de ello. Como dice la mesa, venimos a hablar de propuestas integradoras de identidad, solo que en el caso nuestro venimos a hablar un poco de esas propuestas integradoras partiendo de estudios históricos que realizamos en la Casa de la Historia, enfocados a comprender un poco mejor, o tratando de ayudar a la comprensión de los procesos educativos que ha vivido nuestro Estado. Particularmente nos hemos acercado al estudio de la migración cubana, muy cercano en ciertos aspectos a lo que la doctora Eloísa ya ha planteado en su conferencia, y a cómo esta migración cubana haya influido o influyó de manera determinante en la conformación de muchos de los aspectos que van a caracterizar a la educación en nuestro Estado a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX. Me refiero a la migración cubana que se da a partir del proceso del inicio de lo que será posteriormente la independencia de Cuba en 1868, con la guerra llamada de 10 años, que al iniciarse esta guerra, debido pues a la represión que todavía era colonia española, posteriormente va a pasar a ser colonia norteamericana, a la represión de todavía la última colonia española, pues muchos migrantes o muchos participantes del proceso libertario se ven en la necesidad de emigrar para continuar tanto con la lucha como simplemente para sobrevivir. Y dentro de ese grupo de migrantes que salen de 1869, en mayo llegan, desembarcan del puerto Sisal, una de las figuras señeras fundamentales, que estoy seguro que todos ustedes han escuchado cuando menos, por todos los estudiantes normalistas o los profesores que los acompañan, que es don Rodolfo Menéndez de la Peña. Sabemos que la escuela normal lleva su nombre, la escuela más antigua lleva su nombre, de la cual fue director, pero el trabajo de la Casa de la Historia, el trabajo del proyecto que realizamos está un poco enfocado a responder preguntas que parecieran tan sencillas pero que se vuelven fundamentales. Por ejemplo, podríamos preguntarnos quién fue Rodolfo Menéndez de la Peña, qué obra hizo para merecer que la escuela más normal, más antigua de nuestro estado lleve su nombre. Y entonces ahí empieza la parte compleja. ¿Podemos responder esa pregunta? ¿Conoce el magisterio yucateco, sus estudiantes normalistas, su historia, a sus personajes? ¿Conoce sus procesos de conformación? ¿Conoce sus proyectos educativos? La obra tanto de yucatecos como de migrantes, sean de Cuba o de otras partes, de otras latitudes,
que han contribuido a la conformación de esa identidad, o de lo que podríamos llamar en cierto sentido, o de cierta forma, la identidad del magisterio yucateco. Entonces ahí creo que se complejiza un poco la respuesta, ¿no? Realmente si hiciéramos un cuestionario ahora, siendo honestos, difícilmente pudiéramos responder todos de manera acertada quién fue don Rodolfo Menéndez de la Peña, y lo ejemplifico puesto que hablamos solamente de este aspecto, pero en realidad creo que si le preguntáramos a la mayoría del magisterio yucateco quién fue el profesor que lleva su nombre por la escuela, no sé si todos estaríamos capacitados para responder. Y bueno, esa es una de las metas que se propone el proyecto que hemos venido trabajando. Esa es una de las metas generales que se propone la institución donde trabajo, que es la Casa de la Historia de la Educación, contribuir a recuperar un poco esa memoria, o lo que nosotros nos hemos dado a llamar esa memoria histórica, a valorar ese patrimonio educativo, tanto en su parte tangible como en su parte intangible, y poder contribuir, como dice el foro, en una propuesta integradora de esa identidad, particularmente hablando de la del magisterio en Yucatán. La investigación que hemos venido desarrollando, que ya ha arrojado algunos productos, pues se ha enfocado particularmente en resaltar esta figura de don Rodolfo Menéndez de la Peña. Desde luego no es la única figura de la migración cubana fundamental, su cuñada Ángela González de Menéndez, su hermano Antonio Menéndez de la Peña, Eduardo Ursáiz, que ustedes conocen bien, pero nos hemos enfocado a estudiar a don Rodolfo porque él va a ocupar posiciones fundamentales en la educación: director de la escuela normal, inspector, supervisor, profesor, y particularmente un autor de importantísimas obras que hoy se vuelven fuentes fundamentales para nosotros los historiadores, para todos quien quiere estudiar un poco del pasado educativo de nuestra entidad. Don Rodolfo Menéndez escribió obras literalmente de historia de la educación, así se lo propuso, como contribuyó con obras para la enseñanza, que en su momento fueran lo que hoy llamamos libros de texto, de educación moral, educación cívica, de pedagogía, y una vasta obra de artículos pedagógicos, históricos, que se pueden recoger a lo largo de las diferentes revistas educativas y periódicos de la época, ¿no? ¿Y por qué llama tanto la atención don Rodolfo? No solamente por sus cargos políticos, por sus cargos administrativos, puesto que eso no vale solamente para contribuir realmente a la pedagogía, ¿no? Don Rodolfo es una figura que va a poder recoger a lo largo de sus obras, y particularmente en una, todas las ideas, bueno, no todas, muchas de las ideas que se discutían en el momento, sobre todo a finales del siglo XIX, en pleno porfiriato, para desembocar en el proceso revolucionario de 1910 a 1915, cuando llega Salvador Alvarado. Y él va a demostrar no solamente, o nos va a mostrar ahora a la luz de la historia, lo que llamamos nosotros, o lo que he llamado yo, ciertos adelantos para lo que se discutía en Yucatán. Pongo dos ejemplos nada más, de dos artículos publicados por él, cerrando la década de 1880, cerca de 1889, uno que se llama Los derechos de la niñez. Hoy es común que hablemos de los derechos de la niñez, pero pensando en un régimen como el porfirista, que si bien un régimen de contradicciones propias, que si bien tiene un gran avance en el pensamiento, también tiene muchas limitaciones en los aspectos sociales, de igualdad, de justicia y otros que ya ustedes conocen, ¿no? Entonces, hablar de los derechos de la niñez a finales del siglo XIX no es cosa menor, y más allá cuando leemos el texto y vamos viendo que don Rodolfo defiende estos derechos como derechos inalienables, derechos fundamentales, y particularmente el de la educación, que nos atañe a todos nosotros, que nos ocupa, y que particularmente hoy, si leemos la Declaración de los Derechos Humanos, está recogido como un derecho fundamental en su artículo 7º, pero que a finales del siglo XIX, lejos del establecimiento de un orden social mucho más igualitario, ya don Rodolfo planteaba estas ideas como algo fundamental.
Desde luego él recoge el pensamiento de muchos otros pedagogos, pero creo que plasmarlos y llevarlos a la luz de ese entonces de Yucatán le da una figura fundamental. Y él va a contribuir con la conformación de profesores yucatecos, por eso hablamos de que el estudio está enfocado también a rastrear un poco estas aportaciones que la migración cubana va a arrojar o va a dejar en los aspectos culturales, particularizando en la educación, puesto que partimos efectivamente, como decía la licenciada Verónica, de no podemos separar los aspectos culturales de los aspectos educativos, sino en realidad uno conforma al otro y el otro al uno. Y otro de los objetivos de este proyecto, como decíamos, es poder contribuir a que esta memoria, que este patrimonio educativo pueda ir siendo conocido por cada uno de ustedes, por cada uno de nosotros, para conformar un poco más o un poco mejor lo que el proyecto se propuso en primer momento, que se llamaría una identidad del magisterio. Desde luego partiendo de raíces históricas, buscando que el magisterio conozca esas raíces para poder ir conformando una identidad, o para fines del proyecto así planteada, ¿no? Desde luego no es tan sencillo eso, y una identidad es difícil que sea definitoria, ¿no? Eso lo entendemos, y no se pretende eso, sino se pretende buscar aspectos característicos que nos puedan decir a nosotros qué es lo que ha compuesto a la educación a lo largo de sus procesos históricos en Yucatán. De manera general, y quería empatar nada más un poco con lo que decía la doctora, y por eso sale a la luz la figura de don Rodolfo Menéndez. Todo biografía intelectual que nos presentaba la doctora, del doctor Armando Jara, podemos también rastrearlo o hacer un ejercicio parecido en la figura de don Rodolfo Menéndez de la Peña, y vamos a encontrar ciertos vínculos con personajes que la doctora nos mencionaba. Uno de ellos es José de la Luz Caballero, filósofo pedagogo cubano del siglo XIX, que va a influir directamente en el pensamiento de don Rodolfo Menéndez de la Peña, y en una figura central que también va a influir de manera directa en la praxis de don Rodolfo Menéndez en Yucatán, ya no solamente hablando de la parte educativa, sino su parte política. Él es un independentista que migra a Yucatán para conservar la vida, literalmente funda partidos de apoyo a la independencia cubana y mantiene esa línea permanente, y una figura que va a aglutinarlo. Y bueno, ya finalizando, agradecer la oportunidad. En realidad yo estaba programado para hablar el día de ayer, pero por cuestiones de trabajo me colaron el día de hoy. Y agradecerle a la licenciada Verónica y con la esperanza de que este foro no solamente continúe, sino que pueda a todos ustedes, sobre todo estudiantes normalistas, transmitirles un mensaje en dos sentidos: el mensaje de la necesidad de la investigación, como han presentado quienes me acompañan en la mesa, el mensaje de que la conformación y la formación de estudiantes normalistas no solo sea para impartir o reproducir conocimientos, sino sea también para generar este conocimiento como el que han presentado nuestros compañeros y como el que nosotros venimos a compartir. Y desde luego el mensaje de reproducir un poco de lo escuchado, poder reflexionar de ello y compartirlo con quienes no nos acompañan, pero los acompañan ustedes día a día en las aulas y en el ejercicio del magisterio. Y pues muchas gracias.